Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Pérez Oribe. Los saludo desde la ciudad de Aventura, en el condado Miami-Dade. Vamos a ir esperando unos minutos a que se incorporen todos los participantes. Hoy tenemos más de 60 registrados, así que le vamos dando la bienvenida a cada uno de ellos. Lo mismo vamos a hacer con Mercedes, que ya se está incorporando aquí a la presentación del día de hoy. Hola, Mercedes. Ahí estoy, me voy a poner un poquito más de luz, así me ven mejor. Vamos a esperar a que vayan sumándose los participantes. Comentaba que tenemos más de 60 registrados para esta tarde. Hablaremos sobre el tema de franquicias. Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? El tema de las franquicias. Uno cuando dice franquicia automáticamente piensa en casos muy exitosos como, no sé, McDonald's o Starbucks o Subway. Hay más de 3.000 franquicias en Estados Unidos. Claro, automáticamente uno conecta con esas mega empresas que ya son empresas internacionales, conocidas mundiales. mundialmente. Claro, pero también en nuestro país de origen, en Argentina, hay muchas empresas, muchos emprendedores que han logrado transformar su marca en una franquicia y han buscado expandirse en otros horizontes, como por ejemplo traer su marca a Estados Unidos. Así También tenemos esa otra cara y no solamente de Argentina, porque quien hoy va a tener la gentileza de participar con nosotros y exponer sus conocimientos, que es Carlos Canudas. Él forma parte de una organización latinoamericana internacional con el tema franquicias, así que nos va a contar un poco no solamente de cómo traer una franquicia de Argentina, sino para los que nos están escuchando de Chile, de Perú, de Colombia y de otros países, que también ellos pueden seguir los pasos para poder colocar aquí sus negocios. O como decimos aquí atrás, mira, ingrese a Estados Unidos, la economía más grande del mundo, donde va a tener un mercado de más de 340 millones de personas consumidores. Y cuéntanos, Mercedes, ¿cómo estuvo esta semana? A ver, ¿qué noticias tienes? Bueno, me hice después de casi 2 meses de cuarentena, me hice una escapadita. No fui la única que tuvo esa idea, voy a confesártelo. A ver, a ver. Me hice una escapada a la ciudad, la tercera ciudad elegida por los millonarios de Estados Unidos para vivir. Te doy una pista, te estoy dando una pista. En Florida. Vamos a decirles que Está en Florida y es uno de los lugares con mayor cantidad de ingresos per cápita de Estados Unidos. Y no tan lejos de Miami. 2 horas. 2 horas. 2 horas yendo despacio. Sí. En 1 hora 45 y hasta menos se llega, ¿no? Sí, pero bueno, respetando si uno cumple las reglas de tránsito, sí, un poquito más. Estoy hablando de Naples. Naples. El paraíso de la costa oeste de la Florida, que a mí es un lugar que me encanta. Me encanta no solamente por sus playas maravillosas, sino por toda su naturaleza, tiene mucho verde. Famosos sus atardeceres. Bueno, dicen que ahí está el mejor atardecer. Otros dicen que no, que está en Key West, ¿no? En Los Cayos, también, donde justo termina. Compiten entre Key West y Naples. Ahí compiten. Pero llegué justo el jueves para ver el atardecer. Bien. Y fue tan maravilloso que la gente se puso a aplaudir. Mira. Como si fuera un espectáculo. La verdad era un espectáculo. Es el primer sábado, ¿no? Al menos para Miami y toda esta zona, donde la gente ha podido concurrir a los parques, se abrieron los campos de golf, y ya hay una actividad un poco diferente de la que veníamos teniendo. Sí, pero como en Miami las playas todavía están cerradas, así es. Y toda la gente de Miami se está yendo para la costa oeste. Por suerte yo fui jueves y viernes y regresé hoy al mediodía. Pero hoy a la mañana cuando fui a la playa, nunca vi tanta gente en la playa. Y se notaba que no eran de Naples, se notaba que era toda gente recién llegada de Miami que iba por el fin de semana. La necesidad de volver a pisar la playa. Sí, claro, es mucho tiempo de encierro. Y te voy a dar algún dato sobre el condado de Collier, así se llama, donde está ubicado Naples. Sí. Allí viven 380.000 personas, que no es poca gente. No. Solo en ese condado donde está Naples, Collier se llama.
Y me vas a preguntar, ¿qué pasó con el coronavirus ahí? Mm. ¿Por qué están las medidas mucho más relajadas? Bueno, muy simple. Desde que comenzó la pandemia en Collier, hubo 500 casos de personas con coronavirus, de las cuales fallecieron 15 personas. Ya. Esos son los números La de ciudad. Collier. De todo el condado. Del De condado. todo el condado. Es uno de los mejores lugares posicionados frente a la pandemia dentro de Florida. Bien. Esto es lo que hace que ya Naples está empezando su actividad económica, los restaurantes ya estaban abiertos, Para ya los que no estaban conocen llegando... Naples, digamos que es una zona muy abierta, muy residencial, no Sí, hay prácticamente muchos edificios de condominio, más allá de alguno que se encuentra sobre la playa, pero en líneas generales es una zona, entre otras cosas, de mansiones sobre la playa con salida al Golfo de México, que es donde está, y con mucho verde, como bien estás diciendo. sí, y hay 2 o 3 hoteles importantes nada más sobre la playa. Las playas son muy amplias. De arena muy blanca. Sí, la verdad es un paraíso y está creciendo muchísimo porque, como te digo, es el lugar elegido de la gente de mucho dinero de Estados Unidos que lo ve como su lugar ideal de retiro, escapando de lo que es Miami. Antes era Miami, ahora ya no, porque Miami se ha convertido en una gran ciudad cosmopolita con un ritmo muy vertiginoso, y para aquellas personas que se retiran y quieren tranquilidad, Naples se ha transformado en el lugar ideal. Que tiene además una calle como es la Quinta Avenida, con lugares muy, muy pintorescos, de mucho nivel, y restaurantes, confiterías, Sí, tiendas y de nuevos lujo. centros comerciales como Mercato. Mercato es un nuevo centro comercial precioso, lleno de tiendas, de restaurantes, y todas las tiendas de comida saludable también, Whole Foods, Traders, que antes no estaban, antes solamente estaban los supermercados Ha tradicionales. crecido mucho Naples en los últimos Sí, tiempos. Le vamos a tener que y dedicar una de nuestras presentaciones. Naples, vamos a hacerlo. ¿qué oportunidades de inversión hay por allí? Hay mucho desarrollador construyendo en Naples, Sí. y muchos argentinos De invirtiendo hecho, en Naples, tenemos algún inversor por la zona. tal cual. Así es. Muy bien, Mercedes, pues vamos a hablar hoy sobre el tema franquicias, y si te parece bien, vamos a darle entrada entonces a los que nos van a acompañar. Vamos a hacer Vamos a tener a José Torres, a José Torres. el especialista local de franquicias aquí en Estados Unidos, en Le la damos la Florida. bienvenida. Le damos la bienvenida, y también al contador Carlos Canudas, especialista argentino sobre franquicias. Estamos hablando de 2 profesionales con una vasta trayectoria, muchísimos años recorridos Ahí en los este veo. rubro tan particular. ¿Me escuchas, Eduardo? Hola, Ahí está hola. José. ¿Cómo estás, José. José? Mercedes, muy buenas tardes, un gusto verte. ¿Cómo estás, José? Vamos a decirle a los que nos escuchan que con José hemos participado en paneles en diferentes partes de Latinoamérica, él con su tema de franquicias, nosotros con nuestros temas de inversiones en Estados Unidos. Bueno, a veces nos toca hacerlo por este medio. Y aquí tenemos también a Carlos Canudas, un reconocido profesional en Argentina y Latinoamérica y en el mundo con el tema de franquicias, así que vamos a tener las 2 versiones, ¿no? ¿Qué pasa con las franquicias que ya están en Estados Unidos? Eso se lo vamos a dejar a José Torres. ¿Y qué pasa con las franquicias fuera de Estados Unidos y que quizás quieren ver la forma de colocar un pie aquí en Estados Unidos y poder hacer crecer su negocio en este mercado de más de 340 millones de personas o de consumidores? Por lo menos hasta hace un mes. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Se lo vamos a dejar a los Eduardo, especialistas. aquí nos está saludando Roberto Russo, un Muy bien. especialista en el tema también. Claro, ¿Cómo estás, además él Roberto? que dirige la revista, el medio de la Guía Argentina de Franquicias, así que le damos la bienvenida. Es un gran profesional en el tema, en el desarrollo de dar a conocer las franquicias, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y el mundo. Así que gracias por estar también presente por aquí. Bueno, ¿comenzamos con José entonces? Comenzamos. Perfecto. José, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Primer dato, ¿cuántas franquicias hay en Estados Unidos?
En el momento se estima que hay sobre 4.500 franquicias en el mercado americano, Bueno. marca Y franquicia. yo hablaba de 3.000. Sí, nos quedamos cortos. Así que me escuchan bien, Mercedes. Perfectamente. Excelente. Eduardo, si me puedes dar acceso para montar la presentación. Tengo algunos cuadros que quisiera compartir con el público. Tú tienes todo el acceso allí, todo lo que quieras hacer. Perfecto. Share screen. Ok. Exactamente. Aquí vamos. Déjame ver dónde está. Aquí estamos. Perfecto. Share. A ver si pueden ver la pantalla. Sí, Uy. perfectamente. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar. Es un placer estar con ustedes. Gracias de nuevo, Eduardo. Gracias, Mercedes, por invitarme. Y la idea de hoy es darles a ustedes un overview y darle una actualización de las oportunidades que hay en el mundo de franquicia en Estados Unidos, especialmente ahora después de el fenómeno de la pandemia que está afectándonos a todos, no solamente en Estados Unidos, sino globalmente. Les voy a dar una actualización de la industria. Voy también a tratar de identificar las oportunidades en los sectores que llamamos anticrisis, sectores que de alguna manera u otra no solamente no se están viendo afectados por el coronavirus, sino que se están viendo beneficiados por este fenómeno. Vamos a hablar un poquito de lo que son los costos y rendimientos y finalmente pasos para poder encontrar esa franquicia ideal para cada inversor y cada persona. Un poquito de antecedentes sobre mí. Soy especialista y asesor en el área de franquicia. Llevo más de 20 años en la industria. Soy director general de FranNet para el sur de la Florida y América Latina y miembro de la directiva del IFA, que es el gremio más grande mundialmente, la International Franchise Association. Un poquito de nuestra empresa: nosotros nos dedicamos a lo que es asesoría en franquicias. No somos corredores, no vendemos franquicias, sino que asesoramos a inversión. ¿Nos quedamos sin sonido, Eduardo? Sí. ¿Sin audio de José? Me parece que José se ha quedado allí sin sonido y su imagen se ha congelado. Sí, entonces, José. José, Sí. a ver, ahí sí, ahora. ahí volvió. Perfecto, ¿me escuchas, Mercedes? Sí, ahora sí. Ok. Una de las cosas que me gusta comentar cuando hablamos de oportunidades... Llega un poco, discúlpame, José, llega un poco entrecortado tu audio. ¿Tenés alguna manera de mejorar un poco la conexión? Ver. Tengo 5 barritas, o sea que el internet está bien. Está bien. Mira a ver ahora, Mercedes. Ahí está mejor, me parece. Ok, ¿está mejor ahora? ¿Estamos mejor, Eduardo? Sí, pareciera que sí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, el coronavirus aquí en Estados Unidos llegó a un momento donde Estados Unidos estaba en uno de los periodos más fuertes en la historia de su economía. Una tasa de desempleo récord baja, ganancias récord corporativas del sector privado, la banca a un nivel de capitalización más alto en los últimos tiempos, el mundo de bienes raíces, como han visto con Mercedes y Eduardo, subiendo, incrementando con mucha actividad y una tasa alta de consumo, que es lo que mueve la economía en Estados Unidos. ¿Qué pasó entonces? El coronavirus llega acá a Estados Unidos y obviamente es una crisis de salud, pero que obviamente tiene repercusiones económicas muy fuertes. Un sistema de salud sobrecargado, distanciamiento social para poder enfrentar la pandemia, cierre temporal de negocios. Acá en Estados Unidos se han tenido que cerrar, yo te diría que el 85% de todos los negocios en Estados Unidos. Obviamente eso ha creado un aumento en la tasa de desempleo en Estados Unidos, una caída en el consumo y una presión social. No obstante, nosotros en Estados Unidos tenemos el lujo y la dicha de tener un gobierno que reaccionó muy rápido y muy fuerte. Sacó un estímulo fiscal inmediatamente hace alrededor de 7 o 8 semanas, donde está inyectando ahora ese número hay que actualizarlo, ya no son 2.3 trillones, son 3.000 trillones, o sea, 3 trillones de dólares
Wow. 3.000 billones de dólares está inyectando el gobierno americano en la economía nunca visto. Hay un pago que se le está haciendo a todas las familias en Estados Unidos a nivel particular para ayudarlos al gobierno. Hay préstamos hacia pymes, incluyendo franquicias que son totalmente perdonables. Hay préstamos también con cero tasa de interés. Hay reducciones de tasa de impuestos importantes y unos créditos contributivos. Esto va a ayudar a la economía de Estados Unidos a recuperarse mucho más rápido que cualquier lugar en el mundo en ese sentido. Por eso les digo que tenemos un lujo y gozamos de un beneficio que el gobierno americano ha reaccionado muy fuerte y muy rápido para poder aumentar esa recuperación y hacerla rápida. Y obviamente, como dice Mercedes, ya está abriendo, el estado de la Florida ya está abriendo paulatinamente. Hay 44 estados en los Estados Unidos de los 50 que ya está en proceso de apertura, o sea que ya estamos viendo lo que es ese camino hacia la recuperación. Veamos entonces un poquito lo que es la industria franquicia y cómo ha reaccionado. Obviamente, al 85% de todos los negocios de Estados Unidos haber tenido que cerrar temporariamente, eso incluye a la franquicia, ha obligado a las franquicias a innovar. Y una de las cosas que el mundo de franquicias tiene en Estados Unidos es esa capacidad de innovar que no los tienen los negocios independientes, no franquicias. Otro gran beneficio que van a gozar las franquicias y que están gozando las franquicias, que no es así para los negocios independientes, para las pymes, es que las empresas de franquicias están ayudando a estos empresarios y estos emprendedores en todos los aspectos de su operación para que puedan recuperarse más rápido. Están reduciendo el tema de regalías, cobrándole menos regalías temporalmente a los franquiciados para que se recuperen. Están renegociando los alquileres con los arrendatarios. Esto es algo muy, muy importante porque para poder recuperarse rápidamente van a tener que pedir concesiones en esos arrendamientos. Están renegociando los... Nos quedamos sin señal. José, te nos fuiste. Bueno, Eduardo, ¿qué te parece si mientras José corrige... Me parece por aquí. Ah, sí, ¿tenemos Ahí preguntas ya? Ahí está José nuevamente. ¿José? Sí, ¿me escuchan? Y ahora sí. Perfecto, continuamos. Esta no es la primera vez que la industria de franquicias enfrenta un desafío. Vivimos la burbuja del dot-com. Estamos teniendo problemas, Eduardo. José, hay problemas con tu señal. Vamos a aprovechar para responder algunas de las preguntas que aquí nos hacen. Sí, acá nos pregunta Ramiro si vamos a subir la charla a algún sitio web. Sí, todas nuestras charlas se suben a YouTube, por ejemplo. Pueden ver en YouTube. ¿Y cómo se busca? ¿Cómo se tendría que buscar? Pueden buscar por una de nuestros canales en YouTube, que es Eduardo Pérez Oribe Group. Ahí están cantidad de presentaciones nuestras. Perfecto. Pasemos entonces sí. Pasemos a lo que significa para los inversionistas. Va a haber una serie de oportunidades que se están presentando, nunca vistas anteriormente en lo que es la industria franquicia. Va a haber un gran número de sucursales operativas en ventas de personas que no van a querer seguir por un tema de edad, por un tema de sucesión, por un tema que se quieren retirar, y va a haber una cantidad de sucursales de franquicias disponibles para la venta. Va a haber mucha mayor disponibilidad de locales, vamos a llamarle estratégicos, y locales buenos a precios mucho más accesibles. Va a haber una empleomanía abundante. En algunos sectores acá en Estados Unidos se había visto una dificultad en el tema de poder contratar buenos empleados. Ahora eso va a girar totalmente al opuesto porque va a haber una gran abundancia de empleomanía a salarios muy, muy accesibles. Va a haber una facilidad de crédito, ya la estamos viendo, el gobierno americano y los bancos están en una posición muy fuerte para prestar y darle incentivos de crédito a aquellas personas que quieren abrir nuevos negocios y comprar nuevos negocios acá en Estados Unidos. Y obviamente eso está generando una recuperación muy acelerada por la demanda de oportunidades que hay. ¿Cuáles son las franquicias más populares ahora en Estados Unidos? ¿Cuáles son las franquicias? Esto es una barrita que les enseña el crecimiento de
las franquicias en Estados Unidos previo al coronavirus. Esto es en el 2019. Pueden ver que las franquicias en el área de servicios del hogar, computación, restaurantes, mantenimiento, pueden ver ahí que han sido franquicias que se han beneficiado en los últimos años de una ola de crecimiento grande. ¿Qué pasó ahora después del corona? Ha cambiado un poco lo que es el interés y el crecimiento de lo que sería la apertura de franquicias. Estamos viendo franquicias en el área de real estate, en el área de educación virtual. Muchas personas ahora dependen de lo que es educación virtual para que los hijos puedan seguir tomando clases. El tema de limpieza, sanitización, mantenimiento está cogiendo un auge bien grande. El tema de lo que son servicios del hogar sigue siendo fuerte. Y el tema automotriz, pueden ver ahí en el orden. Obviamente los que están viendo más afectados por esta crisis son los restaurantes. Y de hecho va a haber un cambio en el hábito de comportamiento en Estados Unidos que va a afectar mucho a los restaurantes. Los restaurantes ahora van a tener que reducir una capacidad del 45% de su espacio. Es decir, van a tener que poder ajustarse a servirle a 45% menos de personas versus previo. Y obviamente esto va a tener un impacto económico hacia los restaurantes muy, muy fuertes. En cuanto a cuáles son las zonas en Estados Unidos donde hay un crecimiento más importante y donde hay una expansión de franquicias más importante, pueden ver aquí que todo lo que es el sur de Estados Unidos, disculpen, el sur de Estados Unidos, esta parte acá en el sur y el sureste y el medio sur de Estados Unidos son las áreas de mayor crecimiento de franquicias. Esto obviamente previo aún al coronavirus y posteriormente. O sea que el estado de la Florida es uno de los lugares más amistosos a nivel de regulación, a nivel de leyes laborales, a nivel de impuestos. Es el estado más amistoso para las pequeñas empresas y para las franquicias. Ok, para aquellos de ustedes que están pensando emprender acá en Estados Unidos y hacer una inversión. Obviamente hay veces que uno en América Latina piensa que las franquicias solo están al alcance de grandes empresas, grandes empresarios, grandes consorcios. En Estados Unidos lo opuesto. El 95% de las personas que tienen una franquicia en Estados Unidos son pymes, son empresarios pequeños y medianos y hasta profesionales y ejecutivos que quieren salir del mundo de dependencia laboral y quieren tener su propio negocio. Ese es el grueso del mercado de franquicias o comerciantes que opera franquicia en Estados Unidos. Una de las cosas muy interesantes es que la inversión en franquicia en Estados Unidos le permite al extranjero en poder alcanzar muchos de sus objetivos. Aquí pueden ver en la pantalla, dependiendo de cada uno, pueden ver los diferentes objetivos. Pero uno de los valores agregados más interesantes es que una inversión en franquicia le permite al extranjero de optar por una visa de inversión. Esa visa de inversión le permite al extranjero de poder vivir, trabajar legalmente en Estados Unidos, pasar el tiempo que quiera en los Estados Unidos sin tener que preocuparse de que tiene que estar entrando y saliendo por un tema de visa de turista. Entonces, un gran beneficio de las franquicias es que te da esa posibilidad de tener esa visa de inversión. No tienes que mudarte a Estados Unidos inmediatamente. Puedes hacer la inversión, puedes tener tu visa y seguir en Argentina. No tienes que venir para acá, pero tienes un plan B que en cualquier momento que lo necesites, lo puedes ejecutar. Básicamente son tres opciones que se le presentan al inversor. Montar un negocio nuevo, comprar un negocio en marcha, independiente, pymes y adquirir una franquicia. ¿Por qué la gente se va por el mundo de franquicias? Pueden ver aquí lo que son las estadísticas de éxito y fracaso al cumplir 5 años. Al cumplir 5 años pueden ver que el 90% de las franquicias siguen operando exitosamente, rentablemente, mientras que solamente menos del 20%, el 18% estimadamente de los negocios independientes cumplen su 5º aniversario. Y obviamente esto es un factor importante porque el mercado americano posiblemente es el mercado más competitivo en el mundo. Para aquellos que nunca han invertido, nunca han tenido un negocio en Estados Unidos, la franquicia les da el porcentaje de riesgo más bajo al momento de invertir en un negocio en Estados Unidos. Y esto no pasa por chance. Las franquicias de Estados Unidos gozan de una serie de ventajas competitivas que no gozan los negocios independientes.
un sistema probado, una marca, entrenamiento, soporte, economías de escala, nombres reconocidos, la red de apoyo, y eso hace que el que emprende o invierte una franquicia pueda tener mucho mejor éxito que el que emprende con un negocio independiente. Hay de todo, el mundo de las franquicias es muy amplio, hay 75 industrias que usan el modelo de franquicia, abre una franquicia en Estados Unidos cada 8 minutos, y el ingreso promedio de una franquicia en Estados Unidos está alrededor de $80,000 a $125,000, y el 30% de las franquicias en Estados Unidos superan un ingreso de $150,000. Obviamente estos son promedios, muchas franquicias están por debajo de este promedio, otras franquicias están por arriba, pero esto es un promedio, un agregado. Y después en la sesión de respuestas y preguntas podemos indagar y les puedo hablar un poco más de esto. Hablemos un poco de los mitos. ¿Cuáles son los mitos más grandes de la franquicia? Mito número 1. Si quiero invertir en franquicias, solo tengo que hacerlo en comida rápida y comercio al detalle. Pueden ver que no. Hay 75 industrias en el mundo de franquicia. Cualquier negocio que usted se imagine, lo más seguro es que hay un modelo de franquicia. Hay franquicias de todo tipo, todo tamaño, toda industria. Pueden ver aquí una lista parcial de todos los diferentes negocios que existen en franquicia. Eso es muy importante porque en América Latina todavía la concentración de franquicia está en lo que es comida rápida y el sector de comercio al detalle. En Estados Unidos hay para toda persona, toda industria de franquicia. Ok, viene el coronavirus aquí a Estados Unidos, impacta a la población y hace que cierren el 85 al 90% de todos los negocios cierran. ¿Qué franquicias pudieron seguir operando aún con una orden de cierre? Muchas franquicias están en categorías que fueron designadas por el gobierno americano como categorías necesarias para la población. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de lo que son estas franquicias. En el área de salud y mejoramiento, hay franquicias que se dedican al tema de testeo, laboratorio. Obviamente, como pueden imaginarse, estas franquicias ahora están rompiendo récords de ventas después del coronavirus. Hay franquicias que se dedican al cuidado, atención de personas mayores de edad en su hogar. De nuevo, estas son franquicias que tuvieron y siguen operando aún durante el coronavirus. Hay franquicias que se dedican al tema de rotulación. La compañía Fastsign, la compañía más grande de rótulos del mundo. Como pueden imaginarse, ahora hay que poner rótulos en todos los lugares, indicando medidas de precaución para prevenir el coronavirus. Esta franquicia también está haciendo todo lo que tiene que ver con acrílicos, que tienen que ir ahora en los lugares para hacer una división entre lo que es el cliente y el empleador. Franquicias en el área de tecnología, CMIT Solutions, una franquicia que se dedica a todo lo que es el tema de tecnología para que la gente pueda seguir trabajando virtualmente, mundo virtual. Y pueden ver que casi todo el mundo ahora está trabajando de la casa virtualmente y esta franquicia se dedica a esos servicios. Franquicias de lo que son colocación de personal temporero, médico y no médico. De nuevo, estas franquicias no tuvieron, ninguna de estas franquicias tuvo que cerrar, pudieron seguir operando. Mientras todos los restaurantes cerraron, mientras todos los gimnasios cerraron, mientras todas las compañías de cuidado personal y salones de belleza cerraron, todas estas franquicias siguieron operando. Veamos el tema de franquicias en el área de limpieza, comercial y residencial. Son negocios muy buenos durante épocas buenas y sobre todo ahora durante épocas coronavirus son negocios que han podido seguir operando y facturando aún más que antes del coronavirus. Franquicias en el área de envío, casillero, paquetería están explotando. Todo el mundo ahora está comprando a través de Amazon y a través de servicios de envío. Y estas compañías ahora, aquí les doy ejemplo, una de ellas con Imposta que se volvió a ir la señal. Aquí alguien me daba una idea interesante sobre cómo podíamos resolver el tema. Dice que les comparta el PPT, hagan el share ustedes y que José se conecte en Zoom desde su celular. Así de esta manera solucionamos el tema del audio. Gracias por la sugerencia técnica. Gracias, Martín. Sí, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas, Mercedes? Sí, te escuchamos, pero se va y viene la voz y
¿Qué te parece si nos conectamos por el teléfono, Eduardo, con José? De todas maneras, creo que ya no le queda mucho No, ya estamos terminando. Bueno, perfecto. Ya estamos terminando. Y no después para las preguntas. Lo vamos a tener en cuenta para la próxima. Perfecto. Claro. El tema de mascotas sigue siendo un tema bien grande en Estados Unidos acá y otras franquicias. Y el tema de mascotas ha seguido operando durante el coronavirus. Y finalmente, el área real estate. Estas son franquicias que le dan servicio a empresas de real estate en el área de property management, en el área de compra y venta, en el área de remodelación, adecuación de hogar. O sea que estas son todas franquicias que siguen operando durante esta época. Y obviamente mucha gente pregunta, ¿qué tan caras son las franquicias? Hay una franquicia para cada bolsillo. Hay franquicias de $50,000 o menos, 50 a 100, 100 a 250 y 250 en adelante. Entonces, hay una franquicia para cada bolsillo. Todo depende de el presupuesto y el tamaño de negocio que quiera adquirir la persona o el inversor. Este es el promedio de una franquicia en Estados Unidos, alrededor de $150,000. Hay franquicias muy por debajo de ese promedio, hay franquicias por arriba de ese promedio, pero esa es la inversión promedio de una franquicia. Y la inversión necesaria para una visa de inversión en Estados Unidos también. Ok, perfecto. Entonces, hablemos un poquito de cómo encontrar la franquicia. Y ya con esto, Eduardo, estamos terminando lo que sería la presentación y podemos abrir el piso para preguntas. No todas las franquicias son para todo el mundo y no todo el mundo son para todas las franquicias. Lo importante es entender bien, en función del inversor, qué tipo de negocios le atraen a ese inversor, qué tipo de rendimiento está buscando alcanzar, qué tipo de tamaño y dimensión de negocio quiere buscar. Entonces, obviamente, nosotros podemos asesorarlos y orientarlos y guiarlos hacia aquellas franquicias que mejor se adaptan a la realidad del inversor y que mejor empatan con ese perfil que tiene el inversor. Y es un proceso que nosotros podemos guiar desde el principio hasta el final, un proceso que toma alrededor de 45 a 90 días, empieza con un formulario y un análisis de perfil, una consulta, y de ahí en adelante nosotros entonces podemos guiarlos en ese proceso. Trabajamos muy de cerca con Eduardo y con Mercedes y con su grupo, y ya por muchos años, y estoy a las órdenes para poder ayudarlos hacia adelante. Gracias, José. Muchísimas gracias, José. Y seguramente van a surgir muchas preguntas de nuestros participantes. Yo tengo varias, no sé si hacerlas ahora, las dejamos para después, Eduardo. Podríamos hacer alguna hora y luego ya pasamos con Carlos. Si le parece. Perfecto. Para aquellas personas que están interesadas en tramitar una visa de inversión porque su deseo es mudarse a Estados Unidos con su familia, Migraciones, ¿ve con buenos ojos adquirir una franquicia? ¿Podríamos decir que facilita las cosas hacerlo a través de una franquicia en este momento, José? Sí, Mercedes, realmente la rata de aprobación de franquicias, de visa E2 con franquicias, es casi un 100%. Los consulados americanos en los países, incluyendo Argentina, le tienen una seguridad y una confianza al que está invirtiendo en una franquicia y las aprueban casi, o sea, inmediatamente, Mercedes. ¿Y eso por qué es? Porque saben que el inversor o la persona está invirtiendo en un negocio real, un negocio que va a crear empleo, un negocio que va a pagar impuestos y un negocio que le va a permitir a ese inversor ser exitoso y no fracasar, que no es así cuando están invirtiendo en un negocio particular independiente. Claro, ya son marcas que ya están instaladas y que ya están funcionando, algunas de ellas en distintas ciudades, en distintos estados. Ya son negocios probados de alguna manera. Es correcto. Es importante cuando te entrevistas con una persona interesada, indagar sobre su perfil, su currículum, su expertise, y de esa manera podés encontrar la franquicia ideal para esa persona. ¿Cómo funciona esa búsqueda de la persona, por un lado, con la franquicia, para que hagan un buen match? Sí, cada franquicia tiene un perfil ideal de inversor y de dueño.
Entonces, nosotros tratamos de entender bien el perfil de nuestro cliente para poder ayudarlo a identificar qué franquicias o qué grupos de franquicias ese cliente calificaría, porque no todo el mundo califica para todas las franquicias. Y más importante, qué tipo de franquicias se adapta mejor a la realidad, los intereses, la capacidad del inversor, dónde quiere vivir, dónde quiere establecerse. O sea que es casi una foto rayos X que nosotros sacamos, Mercedes, para poder hacer ese buen matching entre el cliente y la franquicia. Claro, muchas veces nos ha pasado con Eduardo que nos consultan clientes que quieren tramitar una visa, que quieren comprar una franquicia, y a veces tratamos de buscarle la solución porque sus profesiones que ejercen en Argentina, por ejemplo, no pueden ejercerse aquí. Entonces, buscando una franquicia afín a esa actividad es una manera de poder estar vinculado con su especialidad, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, yo te diría que para aquellos que quieren tratar de mantener un lazo con su actividad, lo pueden hacer. Ahora, pero más importante, Mercedes, yo te diría a ti que esa primera inversión, ese primer emprendimiento que va a hacer la persona, tiene que ser el negocio más seguro, más práctico, no complejo. ¿Por qué? Porque esa inversión, la visa y la permanencia de la persona está atado a ese negocio. Si, claro, si ese negocio fracasa, la visa y la permanencia de la persona se ve en riesgo. Entonces, muchas veces es mejor invertir en un negocio, aunque no sea el negocio que esa persona está acostumbrada a hacer en su país, para la visa y para esa seguridad, y ya después estando acá, a los varios años estar acá con calma, puede entonces seguir expandiendo en su profesión o seguir expandiendo en su área que sí le gusta, pero no hacerlo de primera si no es el negocio más adecuado para esa persona. Correcto. ¿Eduardo? Bien, interesante este punto y me viene a la memoria a la familia que de hecho participó aquí en una de nuestras presentaciones, obtuvo una franquicia y al momento de llegar sucedió esta emergencia sanitaria y ¿qué han hecho? Bueno, se han estado preparando para lanzar su franquicia en los próximos días y es una franquicia que ocupa dentro de las principales de las actividades que mencionaba José, aquellas vinculadas con servicios para las viviendas. Yo tengo una pregunta para José. Quería saber cuál es el capital mínimo que tengo que demostrar para obtener la visa junto de la mano de una franquicia. Sí, no hay un monto específico como tal, pero sí hay un rango de inversión que se considera el piso, donde estamos hablando de entre 120 a 150 mil dólares. Ese sería el rango mínimo. Menos que eso, el consulado americano en Argentina no le va a considerar ese negocio justificable o significante lo suficiente para justificar una visa. Entonces estamos hablando de 120 mil para arriba. Después hay que tener en cuenta otro tipo de gastos, además de la adquisición de la franquicia. Por ejemplo, si hay que buscar algún local, si hay que, por supuesto, la vivienda de la persona, todos los gastos de las mudanzas, del traslado. O sea, la franquicia es como una parte entre el capital que hay que tener en cuenta para armar toda la nueva vida, ¿no? Laboral y personal. Es correcto, Mercedes. El costo del proyecto es aparte. Pero al costo del proyecto hay que agregarle lo que llamamos un presupuesto de vida, que yo siempre recomiendo a los clientes que tengan alrededor de 6 meses a un año de gastos personales cubiertos en adición a lo que le cuesta la franquicia. Claro. Es lógico para que llegara al punto de equilibrio también, ¿no? Porque correcto. Hay que recordarle, José, que en realidad, digamos, los 4 o 6 primeros meses, en realidad no se le puede sacar mucho dinero a ese negocio. Es correcto, Carlos. Las franquicias toman en llegar a punto de equilibrio 3, 6, 9 y hasta un año. De 3 meses, 6 meses, 9 meses y hasta un año. Y hay que tener capital reservado para sus gastos de vida porque las franquicias no le van a dejar dinero antes que eso. Tenemos una pregunta de Luis. ¿Dónde se puede conseguir el listado de las franquicias con las que trabaja José? Yo le puedo, si me hacen un correo, yo le puedo mandar un listado de todas las diferentes categorías y sectores que nosotros tenemos.
Perfecto, entonces los pondré en contacto a Luis y a José para que eso ocurra. Martín pregunta, ¿cómo se estructura societariamente una franquicia? ¿Qué rendimientos en porcentaje se obtienen? ¿Cuánto tarda el onboarding? Ver cuánto hay que tener de capital para mantener los primeros meses, de lo que estábamos hablando, aparte de del capital o la inversión inicial. Sí. Aquí en Estados Unidos, un empresario cuando compra una franquicia crea una sociedad y esa sociedad es la que compra la franquicia. Nadie compra una franquicia a título personal. Rendimiento de la franquicia varía por industria. Yo te diría que el rango de rendimiento de la franquicia en Estados Unidos está entre el 10 al 20% de margen de ganancia de utilidad para los negocios. Los negocios de alimentos tienen acá la rentabilidad más baja, que es un 10%. Los negocios que yo di los ejemplos de salud, tecnología, servicios impresos, tienen los más altos, que es 20% o más de ganancia. Aquí en Estados Unidos, el dueño de un negocio, una franquicia, también se pone un sueldo. Y esos márgenes que les acabo de decir están netos de ese sueldo. O sea que si tú vas a manejar el negocio tú mismo, tú le tienes que agregar el sueldo a la ganancia que tú estás generando neta para sacar un rendimiento total de lo que sería el negocio. Otra pregunta, Roberto, en este caso, ¿cuánto dura un contrato en promedio y en cuánto tiempo es el recupero? El contrato de franquicia promedio en Estados Unidos es alrededor de 10 años. Hay franquicias que un poquito más que eso, hay franquicias que son un poquito menos. Aquí un buen negocio en Estados Unidos tiene una tasa de retorno de 20%. Significa que tú recuperas tu capital en 5 años. Hay franquicias que lo puedes recuperar un poco más rápido que eso, hay franquicias que lo puedes recuperar más lento que eso, pero un negocio que te dé esa tasa de retorno se considera muy buen negocio acá de franquicia. Y acá tengo una pregunta, pero me parece que ya le daríamos paso a Carlos Canudas, porque me parece que tiene más relación Sí. con lo que va a comentar Me él, parece, ¿no? Mercedes, que justamente esa pregunta nos va a permitir que Carlos Canuda se explaye en su conocimiento, pero antes me gustaría agregar un tema para que no quede una duda sobre este punto. Cuando Carlos preguntaba de importe de franquicias y José respondió, creo que lo hizo sobre una base de pensando en aquel que va a obtener una visa, porque en realidad podría hacerse la adquisición de una franquicia por mucho menos que $150.000. ¿Es así, José? A ver si José puede conectarse de vuelta. Sí, Ahí está. sí, aquí estoy. ¿Escuchaste la pregunta de Eduardo? No, la puedes repetir, Eduardo. Para aquel que no está buscando una visa de inversor, simplemente lo que hace es, quiero adquirir una franquicia en Estados Unidos para hacer de ello un negocio. Puedo adquirir una franquicia por mucho menos de $150.000. Sí, correcto. Hay franquicias desde $50.000. Desde Ya no le sirve o $50.000. no va a aplicar con ella para una visa, pero sí va a terminar haciendo un buen negocio como inversor. Claro, perfectamente. Y si esa persona no tramita su visa de inversión, igual puede visitar su negocio con su visa de con su turismo. visa B1 o B2, que es la que le Claro. permite entrar al país como turista o como persona que viene aquí a hacer un negocio. Claro, Correcto. si no ¿Te tiene parece, plan Mercedes, de con la mudarse. pregunta entonces que ibas a hacer? Le vamos a dar entrada a Perfecto. Carlos Canuda, al cual le agradecemos su participación en nuestra presentación de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, José. Ahora Gracias. vamos con Carlos. La pregunta que me dio el pie es la de Mariano, que dice, si uno tiene una empresa en Argentina, ¿ustedes pueden ayudar a desarrollar la franquicia en Estados Unidos? ¿Esta pregunta la podrías contestar, Carlos? Sí. Sí, sin ninguna duda. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Quería hacerles un pequeño comentario acerca de yo hace 25 años que estoy dedicado plenamente al tema de las franquicias en Argentina. Opero muy fuerte en toda América. ¿Me escucha? Perdón. Sí, En toda perfectamente te Latinoamérica. escuchamos. Tenemos que recordar que Argentina es el primer exportador de franquicias en toda Latinoamérica, con 180 marcas y 1.800 puntos de venta en toda Latinoamérica. Ya hay marcas
realmente argentinas que andan un poco por el mundo. Uno de los lugares es fundamentalmente Miami, ¿no? Donde todo el mundo, digamos, quiere llegar. Al principio el consejo es empezar a expandirse en el interior un poco de Argentina. Sabemos que es un país bastante grande donde tenemos los 4 climas y esto representa lo que le llaman la tropicalización de los conceptos, adaptarse a los usos y costumbres de cada una de las regiones. Después empiezan con un proceso de internacionalización, generalmente en los países vecinos, y después empezamos a ir un poquito más adelante. Mi consejo para aquel que tiene una empresa y ya otorga franquicias en Argentina, es que primero haga pruebas piloto, ¿no? En países vecinos, donde son nuestros conceptos mucho más conocidos, para después llegar a mercados más grandes. Que la gente dice, quiero llegar a Brasil, quiero llegar a México, quiero llegar a Estados Unidos, y sin haber vivido la experiencia de esa tropicalización, de esa adaptación a los usos y costumbres, y a un mercado totalmente, digamos, diferente, donde la competencia. En este aspecto, lo que debemos también considerar, y voy un poquito sobre algunos conceptos que José fue practicando, es aquella persona que quiera ponerse, digamos, una franquicia, lo primero, independientemente de tener el capital, es que trate de buscar algo que le guste, ¿no? Realmente, la única forma de soportar, digamos, que no me vaya muy bien, es tener una serie de beneficios no económicos, que me hagan sentir, digamos, a gusto. Yo muchas veces digo, y pongo el ejemplo de la mujer, cuando entra en una etapa de crisis, de nido vacío, que quiere ocuparse de algún tipo de actividad. Y desde ese punto de vista me parece interesante que se sienta cómoda, digamos, en esa actividad, ¿no? Otro concepto importante que quería subrayar es que la franquicia no es sinónimo de éxito. En realidad es un sistema por el cual se minimizan los riesgos de la operación en función a lo que estuvo comentando José, la economía de escala, una marca absolutamente conocida y reconocida, digamos, por el público, con productos que ya han sido probados, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, esta crisis lo que nos enseñó es realmente a que no estamos solos, porque lo que se ha visto en las cadenas de franquicia fue este tema de la solidaridad y del apoyo conjunto, no solamente de los franquiciantes o franquiciadores, sino también de los mismos franquiciados. Esto, ustedes saben que generó una especie de pánico, esta incertidumbre, y el hecho de poder tener gente que está en el mismo problema ayudó muchísimo a llevar la cosa adelante. Así que los procesos, digamos, de llevar una franquicia afuera son relativamente fáciles, pero implica un montón de situaciones, ¿no? Como les comentaba al principio, no solo conocer, hacer una investigación un poco de mercado, a veces tenemos la intención, pero requiere un poco más de tiempo de lo que realmente presupone. Investigación de mercado, hoy hay mucha información, y recomendable, yo aconsejo ir a consultores, como en el caso de José, para que te puedan comentar cómo son los usos y costumbres, cuáles son las competencias, cuáles son hasta las pequeñas cosas, ¿no? Sobre todo en los latinos, que hay que acostumbrarse, digamos, a una forma de vida totalmente distinta. Y con eso me pareció que te contesto un poco la pregunta. Yo, de todas formas, quería hacerte una pequeña defensa de la franquicia, porque parece que solamente en Estados Unidos la franquicia es exitosa. Y si me permitís compartir un poco la pantalla, te quiero pasar algunos datos. Fíjate, estamos hablando un poco de Sudamérica, ¿no? He hecho un gráfico ahí en el que compara la población de cada uno de los países, ¿no? Y la cantidad de franquicias. En realidad deberíamos separar a 3 grandes países en materia de franquicias, en México, Brasil, digamos en Argentina, que están, en el caso de México, cerca de 1.300 insignias,
Brasil ya tiene cerca de 2.800 y Argentina más de, ¿cierto? En estos países donde ya la franquicia tiene cerca de 30 años, si bien arrancaron de la mano de las franquicias americanas, fundamentalmente, y de la del fast food, como hablaba José, hubo una evaluación, una evolución muy importante, a punto tal que en esos tres países ya existe una legislación con respecto al tema de franquicia, ¿no? Es un sistema absolutamente consolidado, donde solamente el fast food o la gastronomía hoy ocupa el 40%, y esto quiero refrendar un poco lo dicho por José, donde tenemos más de 75, entre 75 y 100 conceptos de rubros de actividad, ¿no? Acá el amigo Roberto, que está presente, nos puede confirmar un poco el tema, porque hay todas las actividades ya están en franquicias. Y a su vez, cada vez se vuelca más las fábricas que quieren llegar directamente al público y utilizan el sistema de franquicias para poder poner sus propias, digamos, tiendas y después apalancarse de la mano de la franquicia. Esto es porque no solamente se vende un producto, hoy se vende toda una filosofía, digamos, y la marca trata de llegar directamente al público para poder vender producto, el servicio y un tema de información, ¿no? Esto de la experiencia, que generalmente se fue dando a través del offline, y que ahora nos viene a plantear esta combinación entre el online y el offline, lo que le llaman habitualmente la omnicanalidad. Y este es el mayor reto que viene como consecuencia del coronavirus, ¿viste? La adaptación y la innovación a un sistema que si bien venía aplicándose, rápidamente nos obligó a todos a tener que llegar a aprender a vender fuera del local. Una próxima filmina que les quería comentar para que ustedes tengan una idea. Fíjese, la TAN tiene 600 millones de habitantes, ¿no? De los cuales hay 9.562 marcas que franquician su negocio, de las cuales solo el 63% ya son, digamos, conceptos nacionales. Conceptos nacionales propios de cada uno de los países. Me faltó comentarles que sobre el lado del Pacífico, digamos, desde Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, el mismo Chile, todavía la influencia de la franquicia internacional, fundamentalmente la americana, ha sido importante. Son países que desarrollaron su franquicia hace entre 10 y 15 años, por lo tanto hoy están en un nivel de 50% de franquicias extranjeras y 50% de franquicias propias. Así que ha sido muy valioso para todas las empresas, a punto tal que la franquicia se convirtió en el sistema por excelencia de crecimiento, digamos, comercial. Esto sin ninguna duda. Con respecto un poco, como dice la filmina, gana el que compra valor a precios de crisis. Estamos en estos momentos. No por comprar una empresa barata, ¿no? Sino porque también se puede producir un montón de situaciones de fusiones, digamos, entre empresas. El mismo co-branding se va a empezar a generar, digamos, la unión entre empresas complementarias en un mismo local, y de esa forma obtienen, por ejemplo, sustanciales reducciones de costos, ¿no es cierto? Famoso Subway, que solamente da, digamos, alimento, unirse con una heladería y entonces comparten el mismo lugar y así son negocios complementarios. Una situación que también va a venir para quedarse es lo que le llaman el refranchising, que es que muchas corporaciones van a empezar a otorgar en franquicias sus locales propios, ¿no? Estos locales que ya estaban en operación, pero que hoy las grandes compañías quieren quieren franquiciarlo directamente. Y esta es una gran ventaja para un montón de inversores potenciales franquiciados, en el sentido que van a adquirir una empresa, digamos, en marcha, ¿no? Con
que ya viene, digamos, con un desempeño propio. Quería darles una estadística en este sentido. Un local manejado, digamos, por un franquiciado vende un 20% más que ese mismo local manejado por un encargado o un gerente, y obtiene un 5% más, digamos, de rentabilidad. Claro, como decimos en Latinoamérica, el ojo del amo engorda el ganado, ¿no es cierto? Este señor tiene una mejor relación con su personal, está mucho más cerca, está al frente, digamos, de su negocio, tiene una relación pública mucho más interesante con sus consumidores, cuida de los detalles, y todos estos pequeños conceptos se llevan a que se produzcan esos índices de los cuales estuve, digamos, hablando. Sin ninguna duda, existe la posibilidad de mucha gente que quiera viajar, digamos, a Estados Unidos a poder instalar su franquicia allí. Hoy me da la sensación de que hay un proceso también de incertidumbre y de ciertos miedos, porque no escapa a este momento a ver los índices de desempleo que se están produciendo allá. Y bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con la economía. Pero de lo que sí estamos seguros es de que rápidamente vamos a llegar al punto de inflexión donde en general en el mundo vamos a encontrar una recuperación, digamos, no rápida, pero el 2021, a partir, digamos, del segundo cuarto, ya va a empezar a recuperarse. Y como todos sabemos, después de una crisis, la recuperación pasa a ser muy importante. Para lo cual pensar en estos momentos en la adquisición de alguna franquicia, con el sistema y con los beneficios que el mismo le otorga, pasa a ser realmente interesante, porque puedo aprovechar este periodo para ir aprendiendo, digamos, del negocio. ¿No? Si bien la franquicia te capacita y te entrena para poder operarla, digamos, fácilmente, vos tenés que vivir esa primera, digamos, experiencia que habitualmente te lleva, digamos, 6 meses. Para estar absolutamente preparado para cuando empiece a recuperarse un poco el sistema. Era esto un poco los conceptos que quería comentarles con respecto a mi participación. Bueno, muy bien, estamos recibiendo preguntas. ¿Cuántos minutos tenemos, Eduardo, para hacer algunas preguntitas? Minutos tenemos los que nos sigan, en verdad no. Bueno, perfecto. Acá me quedaron algunas... previsto es hasta las 6, pero podemos seguir. Me quedaron algunas preguntas para José. Ignacio pregunta, ¿la visa que se obtiene de una inversión en franquicia otorga permiso de trabajo para el resto de la familia? Sí, para el cónyuge. La visa 2 es una visa de inversión por un tratado que tiene Estados Unidos con muchos países, incluyendo Argentina, y un gran beneficio de esa visa es que el inversor, el cónyuge, va a tener la posibilidad de tener un permiso de trabajo que le permite a ese cónyuge emplearse con cualquier empresa, trabajar para cualquier empleador sin ninguna restricción, en igual de condición que cualquier americano. Los hijos, obviamente, la visa de inversor E2 cubre a los hijos menores de 21 años. Es decir, ellos caen bajo la sombrilla de la visa, pero no pueden trabajar. Siendo menores de edad no pueden trabajar, sino que van a tener permiso de estar en Estados Unidos legalmente como parte de la visa. Aquí hay otra pregunta de Gustavo. Dice, ¿cómo manejan el tema legal? Tanto para los trámites migratorios como para la franquicia. Tengo entendido que José Torres trabaja conjuntamente con abogados de migraciones que se encargan de esa parte, de la parte de la visa, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, se trabaja en equipo, sería esa la respuesta. Y la otra pregunta de Walter, después de 10 años, ¿es renovable la franquicia? Sí, el contrato de franquicia lo puedes renovar siempre y cuando obviamente estés en un buen standing con la franquicia. Y lo puedes renovar por otro periodo de 10 años o el periodo que la franquicia tenga. Una pregunta que le hago a Carlos Canudas, por mi parte. Cuando un empresario se acerca para consultarte sobre cómo replicar su negocio,
transformándolo en una franquicia para otro país. En este caso, bueno, estamos hablando de Estados Unidos porque es donde nosotros trabajamos. ¿Cuáles son las cosas, los primeros consejos para darle a esa persona? Porque me parecía muy interesante ese concepto que decías de tropicalización. Supongo que tiene que ver con los gustos y los hábitos, las costumbres de los consumidores del otro país, y también encontrar el personal que pueda interpretar cómo trabajar en ese negocio. Me ha pasado ir a una cadena muy famosa de helados argentinos, acá en Miami, ¿Puede y... decir la marca? ¿La puedo decir? No la digo. Y ver que los empleados no sabían servir el helado de los cucuruchos. ¿Por qué? Porque no eran argentinos acostumbrados a hacerlo al estilo argentino, era gente de otras nacionalidades que no tenían a lo mejor el entrenamiento o el conocimiento necesario. Entonces, si uno va a tomar ese helado, a lo mejor quiere que se lo sirvan igual que como se toma en el país de origen. Por dar un ejemplo. Sí, bueno, pero el público, vos porque sos argentina y estabas acostumbrada a que te lo sirvan de esa forma, ¿no? Pero quizás, digamos, la gente que vive directamente ahí va un poco por el lado. Lo que está diciendo Mercedes es nosotros tenemos una cultura demasiado italiana Claro. en materia, digamos, de helado. Para nosotros es toda una experiencia, es el postre por excelencia, digamos. Vamos, Sí. somos invitados a una casa, llevamos helado digamos, de postre. Sí, también lo he observado con la pizza, ¿no? Que uno dice la pizza es algo internacional. Sin embargo, uno se cree que en Argentina a lo mejor tiene su pizza, que es la mejor del mundo, pero para el paladar o el gusto de otras personas, no sé, Miami es una ciudad multicultural y multirracial y cosmopolita, esa pizza no es la misma que le puede llegar a interesar a consumidores de otros países, ¿no? Sí, A sí. veces pasa esto cuando uno quiere traspolar una franquicia. Sí, absolutamente, porque de ahí depende, esa tropicalización la definición es adaptarse a los usos y costumbres del lugar a donde vas. Vamos al ejemplo más fácil para que todo el mundo se dé cuenta. Si yo no quiero ponerle picante y voy a colocar un negocio de comida en México, es muy probable que tenga algún inconveniente, porque Claro. hay que ir acostumbrándose a ese tipo de, digamos, de cuestiones, ¿no? Y la tropicalización va también en función no solamente al tema del producto, sino, como vos decías, al tipo del servicio. Generalmente no es solamente el producto el que hace a la experiencia. Hoy hay que aplicar los 5 sentidos, digamos, a los conceptos de negocio, ¿no? ¿Qué estoy mirando? La aromatización, digamos, del lugar, lo bello, digamos, del lugar, qué me están convidando, ¿no es cierto? ¿Cómo me atienden? Todas estas cuestiones son, digamos, muy importantes. Y a veces Por hay eso, modificaciones del concepto original, absolutamente. y Es lo que cuando está se lleva la pasando. marca a otro país, ¿se la va adaptando? Y en ese sentido, la franquicia ha tenido una transformación que antes era muy horizontal. Se hace esto y no acepto ningún tipo de cambio porque así era antes, ¿no? Ahora se ha transformado en una horizontalidad donde los mismos franquiciados son los que te están proponiendo, digamos, acciones, modificaciones en la forma de atender. Tenemos el ejemplo que todo el mundo lo tiene que conocer de la famosa cajita feliz, ¿no? Fue una idea, digamos, de una máster franquiciada de McDonald's, que veía que los chicos no comían toda la hamburguesa, ¿no? Y dejaban siempre, digamos, la mitad, y ella propuso a la corporación hacer una modificación, entregando hamburguesas más simples y a su vez con juguetitos para que los chicos se puedan entrenar. Ese tipo de cuestiones se da mucho. Bueno, después eso triunfó en Centroamérica y hoy por hoy se aplica, digamos, en todo el mundo. Pero sin ninguna duda hay que ir adaptándose a los gustos y costumbres de la gente de ese lugar.
situaciones que también pasan en los países, y en este sentido José me puede ratificar, no es lo mismo la costa oeste, las costumbres de la costa este, que la costa oeste, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. ¿No es así, José? Sí, hay algo de regionalismo siempre y hay que adaptar esos modelos a esos regionalismos. Eduardo. Es interesante también, creo, para el que nos escucha, y no importa en el país en el que se encuentra, que tenga presente la posibilidad de que con un estudio de mercado previo puede instalar sus franquicias o franquiciar su negocio y poner un pie en Estados Unidos. Como nosotros venimos diciendo desde hace muchos años, y con aquellos que hemos hecho todo el trabajo para que finalmente puedan llegar al país a través de una franquicia, es un mercado muy grande, y ante una situación económica mundial como la que vivimos y vamos a seguir viviendo, y donde se espera que la recuperación de Estados Unidos sea más rápida quizás que en algunos otros lugares, más allá de que hoy tenemos un índice de desocupación que supera el 14, el 15 o más por ciento, el llegar a un mercado de más de 340 millones de personas, creo que es atractivo para cualquier negocio o franquicia en los países de Latinoamérica, que son básicamente a donde nosotros nos dirigimos. Sí, es absolutamente correcto. Vos sabés que uno de los consejos que yo también daría es que el mismo franquiciante empiece a lo mejor, si quiere llegar a Estados Unidos, con su local propio, ¿no es cierto? Para que él también vaya a vivir la experiencia, o por lo menos participar junto con el franquiciado. No sé si se permite, José, ahí, digamos, la participación de una franquicia donde el mismo franquiciante forme parte. ¿Hay algún inconveniente con respecto a eso? No, eso si la estructura, si hacen la estructura legal correcta, se puede hacer. Me permite, nos tocó, Mercedes, recordar hace ya varios años atrás, en una presentación que hicimos, se acercó una persona que tenía gimnasios en Argentina, y para trasladar sus gimnasios a Estados Unidos, la idea, que me parece que era muy buena, era: adquiero primero una franquicia de gimnasios en Estados Unidos, aprendo el funcionamiento del negocio de los gimnasios en Estados Unidos, de la mano de un franquiciante, paralelamente o luego instalo mis gimnasios en Estados Unidos. Y ese mismo tema lo vivimos con una cadena actual de restaurantes, que primero compró un restaurante existente en Miami, y así aprendió el negocio del restaurante en Miami, que seguramente tenía diferencias con lo que ellos sabían de su negocio de restaurante en otro país. Claro, no, y Eduardo, lo que dijo Carlos también es muy importante. O sea, muchas franquicias que son aún franquicias grandes, exitosas en América Latina o en Europa, han venido a Estados Unidos y han fracasado. Hay muchos ejemplos. Girafa de Brasil, o sea, se fue a la quiebra aquí con 19 sucursales que tuvieron que cerrar. 100 Montaditos de España con 17 sucursales cerró. Y Juan Valdés, cuando vino por primera vez hace 10 años a Estados Unidos, también quebró. Y tú dices, ¿cómo estas franquicias, que son franquicias las más grandes y exitosas de sus países, por eso mismo, porque no empiezan con una prueba de concepto, no hacen lo que llaman un primer sucursal propia, piloto, para ver cómo tienen que adaptar? Se van a replicar el concepto de su país inmediatamente a Estados Unidos, y se dan cuenta ya después, muy tarde, cuando han abierto 17, 18, 30, 40 sucursales, que el concepto no funciona de esa manera. Entonces, lo que dice Carlos, muy importante: primero hagan una prueba de mercado acá, abran 1 o 2 sucursales propias, y hasta que no se aseguren que ese concepto puede trasladarse de esa manera, no se incurran a vender franquicias a terceros. Así es. Bueno, ya estamos llegando al tiempo límite, Eduardo, ¿no? Al máximo excedido. Le queremos agradecer muchísimo a Carlos, a José. Estamos en contacto con ellos, seguramente lo vamos a tener en alguna otra de nuestras presentaciones. Fue muy valioso el aporte, y sobre todo en esta visión de dónde estamos y hacia dónde podemos llegar a ir. Así que gracias nuevamente por haber participado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí le digo a Ignacio que nos contacte, que así lo ponemos en contacto con José, que nos estaba pidiendo eso. Por supuesto, a todas aquellas personas que le hayan quedado preguntas, consultas
o quieran ponerse en contacto con los especialistas que hoy han participado en esta charla, no duden en contactarnos para que hagamos nosotros de vínculo, de presentadores, Eduardo, ¿verdad? Así es. ¿Tenés allí nuestra placa con nuestros teléfonos por si alguien los quiere? Te puse en un brete. Aquí, pero ya la tienen. Les mandamos un email a todos los que han asistido. Ahí está, perfecto. Y si así estamos todos conectados. Realmente nos hemos excedido, con mucho gusto. Los oyentes nuestros tendrán algunos otros compromisos. Les queremos recordar que el sábado próximo vamos a hablar sobre el tema de inversiones hoteleras. Es algo donde crisis igual oportunidad. Si tenemos en cuenta que los hoteles en Miami Beach están cerrados, seguramente habrá oportunidades allí. Y no solamente en el tema de hoteles como tal, sino el tema de todo lo que tiene que ver con los fondo hoteles, el fondo conversion, las rentas temporales. Sí, Carlos, ¿tenía algo para comentar? No, algo que sirve solo para la franquicia, sino también para el tema de los hoteles. Hoy las plataformas de crowdfunding pasan a ser interesantes, ¿no? En ese sentido, uno puede invertir en franquicias, en hoteles, en inmuebles, ¿no? A través del crowdfunding, que es una participación colectiva, ¿no? Y tenemos a alguien, eso se va a dar mucho también, sobre todo de pequeños, digamos, inversores. Y acá hay muchas empresas americanas que vienen a juntar un poco de capital para instalar alguna marca o algún hotel. Así que quería darle esa referencia. Sí, así es, Carlos. Gracias por el aporte. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros. Gracias a todos los que nos han seguido. Sí, gracias Mercedes. Gracias Eduardo. Gracias, Carlos. Nos vemos. Un placer verte de nuevo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta el sábado próximo. Chau, chau.